¿Quién es Javier Guardiola? Es un diputado regional del PSOE que ha sido acusado por una joven militante de las Juventudes del PSOE de haber abusado de ella mientras estaba medicada. Yo soy firme defensor de la presunción de inocencia, pero ¿desde el Partido Socialista también defienden esto? ¿Uno de los pilares del Estado de Derecho? ¿Por no decir el Estado de Derecho en sí mismo? Pues la verdad es que no. Carmen Calvo defiende que las víctimas de delitos sexuales deben ser creídas sí o sí siempre. Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí y siempre. Entonces hay que creerla. Yo creo que es lo que a Guardiola le gustaría. Es lo coherente con el relato de este partido, ¿no? Vamos a ver de qué se le acusa, vamos a ver las recientes declaraciones de la presunta víctima. Perdón, la víctima, que a las mujeres hay que creerlas sí o sí siempre. Tienen que ser creídas sí o sí. Vamos a hacer una excepción ya que se trata de gente del PSOE. Y otros casos similares que han ocurrido en este partido. Aunque aquí creo que debemos aclarar algo que solo aplica a los casos que no impliquen al PSOE, ojo. Y es que decir que a la mujer hay que creerla sí o sí siempre quiere decir que al hombre no hay que creerle nunca. Y esto a menudo es rebatido con una pregunta. ¿Tú no tienes madre, hija, pareja, amigas? Sí, claro que las tengo. Al igual que también tengo amigos, padre. Pero más especialmente es que a la sociedad no le corresponde juzgar esto, ni mucho menos a la clase política. Han de ser los jueces en el tribunal correspondiente y en base a la ley los que deben sentenciar. Y al igual que hay hombres malos, también hay mujeres malas, capaces de poner denuncias falsas. Los hechos saltaron a la luz a mediados del mes pasado, aunque la joven ha hablado hoy. Una jueza investiga una denuncia por agresión sexual contra un diputado regional del PSOE. Una militante de las Juventudes Socialistas acusa a Javier Guardiola de abusar de ella cuando se encontraba indispuesta tras consumir un exceso de ansiolíticos. En caso de que esto fuese verdad, Javier Guardiola se estaría valiendo de la incapacidad de la mujer para consentir, ya que estaba medicada, para llevar a cabo este fin, que era mantener relaciones con ella. El Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha comenzado a investigar una denuncia por presunta comisión de un delito contra la libertad e indemnidad sexual presentada por una mujer contra el diputado del PSOE, Javier Guardiola. Según relata la denuncia interpuesta por una militante de las Juventudes Socialistas de Madrid, lo sucedido ocurrió hace 2 años, en septiembre de 2021. En aquella etapa, tomaba ansiolíticos y la noche del día 3 consumió más de los habituales. Al encontrarse mal, contactó con un compañero de partido que estaba con Javier Guardiola. Él se ofreció a acompañarla a urgencias. ¿Y qué fue lo que pasó según la joven? ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Fuera del hospital, el que fuera secretario general de las Juventudes propuso ir con ella hasta su casa, ya que aún se encontraba mal. Según denuncia, fue allí donde sufrió tocamientos en sus partes íntimas y otros episodios posteriores. La denunciante precisa que no recuerda con precisión lo sucedido y también indica que acudió posteriormente a tratamiento psiquiátrico. Y afortunadamente para Javier Guardiola, y en contra de la voluntad de su propio partido, el PSOE, que defiende el mantra de que la mujer hay que creerla sí o sí siempre, sí o sí y siempre. La magistrada exigió que se inicien indagaciones porque para estas cosas hacen falta pruebas. Y os recuerdo que desde PSOE, Sumar y Podemos defienden que el testimonio de la presunta víctima ya sea suficiente prueba. Así que gracias a la justicia no va a recibir Javier Guardiola una ración de karma. El Tribunal Superior de Justicia madrileño consideró que antes de asumir la instrucción es necesario que la magistrada que recibió la denuncia realice las imprescindibles indagaciones para determinar si los hechos denunciados tienen indiciariamente naturaleza penal y puede imputarse a la persona aforada. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice la joven. Como podéis ver, la nota está redactada hoy mismo, 7 de octubre, 2 semanas después de que saltara a la luz la noticia de que este diputado había sido denunciado. La joven que acusa de agresión a un diputado del PSOE ante la juez aprovechó que yo estaba medicada. La joven exmilitante ha declarado este viernes ante la juez para ratificar punto por punto su versión de los hechos. Afirma que, por consejo médico, tras un episodio de consumo excesivo de medicamentos, no debía pasar la noche en su casa sola. Recuerdo entrar en su habitación, luego me tocó el clítoris y lo siguiente que recuerdo es estar haciéndole una felación. Yo estaba bajo los efectos de la medicación. Durante más de 1 hora la chica hizo un gran esfuerzo para relatar los hechos que recuerda. Yo estaba ahí físicamente, pero era como si no estaba. Tomé muchos medicamentos ese día. Me sentí agredida, no fuimos novios ni tuvimos otras relaciones íntimas excepto esa vez que me agredió. Que en caso de ser esto cierto, es repugnante aprovecharse de que una persona no está en pleno uso de sus facultades para mantener relaciones. La joven también da más información sobre lo que ocurrió esa noche. Recuerdo que él estaba a la izquierda de la cama y yo a la derecha, pero luego de repente habíamos cambiado de sitio. Luego de repente estábamos en ropa interior. Me metió su mano dentro de las bragas y me tocó el clítoris. Y ahora vamos a ver cuál ha sido la postura del PSOE.
entiendo que un partido que se llena la boca hablando de derechos de la mujer y de que a la mujer hay que creerla sí o sí siempre, sí o sí y siempre. habrá creído a esta joven, ¿no? ¿No? Pues no. El PSOE blinda a su diputado denunciado, solo le echará si la causa llega al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Vaya, cuando no es gente de vuestro partido sí que pedís dimisiones aunque no haya una sentencia. ¿O acaso se nos olvida que el PSOE pide dimisiones solo por imputaciones? Ximo Puig pide la dimisión irrevocable por su irresponsabilidad con RTVV. El secretario general del Partido Socialista del País Valencià, ya sé que Valencia no es un país, el partido se llama así, ha dicho este jueves que espera inmediatamente que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anuncie su dimisión irrevocable. Pero esto es la tónica general. Los que más se llenan la boca hablando de derechos femeninos son los del caso mediador del Tito Berni o los de gastarse el dinero de los seres de los andaluces en prepago y cocaína. Política de gestos, y lamentablemente la sociedad evalúa en virtud de las promesas en lugar de los hechos. La gente vota eslóganes, como que a la mujer hay que creerla sí o sí siempre. Solo se expulsará a Javier Guardiola denunciado por una presunta agresión a una compañera del partido si la causa termina en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y Periodista Digital recoge lo que todos estamos pensando. Si el acusado de violación, en vez de diputado del PSOE, fuera de Vox o el Partido Popular, lo habrían linchado. Sí, es más, los medios de comunicación, terminales del PSOE, todos lo sabemos, pusieron el grito en el cielo por el pico de Rubiales, por unos WhatsApps mandados en una conversación privada en la Universidad de La Rioja, o por los cánticos del Colegio Mayor Elías Aúja, y ante esta acusación que es mucho más grave están callados. Dime a quién no puedes criticar y te diré quién manda. La expresión doble vara de medir ha sido utilizada en el lenguaje durante mucho tiempo y su origen se remonta a la antigüedad. Es una frase que ha evolucionado en el lenguaje con el tiempo, pero siempre aplicada a la utilización de criterios diferentes a diferentes grupos o circunstancias, lo que resulta en un trato desigual o injusto. Pero yo os comenté que no es la primera vez que pasa algo similar. A menudo pensamos que todo este delirio feminista es por culpa de Podemos, como por ejemplo con la ley del solo sí es sí, pero veíamos que el eslogan era de Carmen Calvo, no de Irene Montero. Y además, la primera ley que fue contra el principio de la igualdad ante la ley fue la ley Biogen, que es del PSOE. Podemos ni existía. Y qué felices éramos, por otra parte. Y esta ley ha sido defendida por el PSOE con uñas y dientes. El PSOE destaca que la ley integral contra la violencia de género es adecuada, útil y necesaria y funciona. Recordemos que esta ley no ha contribuido a reducir los casos de feminicidios, pero lo que sí que ha hecho es que por el mismo delito se le metan penas mayores al varón. Además de crear tribunales de excepción como son los tribunales de la mujer. Es decir, es una ley que atenta contra la igualdad ante la ley, que está recogida en el artículo 14 de nuestra Constitución y también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues bien... El ministro que impulsó la ley de violencia de género, víctima de una denuncia falsa por malos tratos. ¡Anda! Que las denuncias falsas existen, pero ¿no había que creer a la mujer siempre sí o sí? Sí o sí. Juan Fernando López Aguilar fue acusado por el hijo de su esposa, el actor Gorka de la Nuez, de haberla golpeado. El exministro de Justicia que impulsó la ley contra la violencia de género, Juan Fernando López Aguilar, fue víctima de una denuncia falsa por ese mismo delito. Aquí tampoco se creó revuelo, ni fue expulsado de su partido. Y estos son los que luego nos acusan a los liberales y conservadores de ser misóginos y machistas, que en este caso sí que se demostró que era una denuncia falsa. Pero no lo era en este caso. Prisión para el líder de la juventud del PSOE en Elche por abusar de una niña de 2 años. Qué curioso que los que se suben a la atalaya de la superioridad moral para andar señalándonos a los demás de machistas y de misóginos sean luego los que más tienen que callar. Qué curioso que los de los sermones sean los que tienen más muertos en el armario. Pero pueden permitirse este lujo ya que las terminales mediáticas están a su favor. Veremos en qué queda la denuncia contra Javier Guardiola, pero de momento, como gesto de buena voluntad para lo que representan vuestras siglas, hermana, yo sí te creo. Lince TV, política y noticias.